¿Qué tal, familia? Buen día. El tema de esta mañana se denomina el trabajo, una gran bendición. Recuerde dónde nos encontramos. Nos encontramos precisamente en Corinto. Pablo llega a Corinto y llega solo. Tal vez Pablo estaba pensando que no iba a haber nadie que le pudiera ayudar. Él tenía un equipo de personas que caminaban junto con él. Pablo ya se había separado de algunos otros amigos de ministerio, pero aquí en Corinto llegó solo. Y sin embargo seguía trabajando con Silas y con Timoteo. Timoteo y Pablo se habían quedado en Atenas. Pablo llega a Corinto y aquí en Corinto tal vez se sentía solo. Sin embargo, Dios tenía un plan perfecto para él. Y un plan tan perfecto porque Pablo se encontró con dos personajes muy interesantes y muy afines a Pablo, Aquila y Priscila, un matrimonio trabajador. Sí, recuerde que el tema de hoy es el trabajo. Aquila y Priscila tenían una empresa que construía carpas. Digamos que eran constructores o que tenían una constructora. Por lo tanto, eran personas que tenían una solvencia económica importante. Probablemente ellos construían o elaboraban todas las carpas que tenían que usar todo el ejército romano. Recuerde que el ejército romano estaba controlando todo un imperio que llevaba una parte de Europa, Asia, ¿verdad? Y parte de África. Así que cuando Pablo llega a Corinto, se encuentra con estos dos personajes, Aquila y Priscila, gente muy interesante, trabajadora, temerosa de Dios y servicial. Tres características muy importantes dentro de todos aquellos que somos nacidos de nuevo. Dice que Pablo cuando llegó a Corinto se identificó inmediatamente con este matrimonio. Y este matrimonio fueron un parte de aguas en la vida del crecimiento de la iglesia cristiana en Corinto. Recuerde que Corinto tenía fama de ser una ciudad idólatra, pero también una ciudad con mucha promiscuidad sexual. Había una migración de mucha gente que estaba llegando a Corinto y esto estaba provocando muchos problemas en Corinto. Sin embargo, me encanta ver la actitud de Pablo, porque dice la palabra de Dios en el versículo 4, dice que cada día de descanso, ¿qué significa? Que Pablo trabajaba junto con estos fabricantes de carpas, Aquila y Priscila. Y los días de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como griegos. Sí, Pablo ocupaba el tiempo de descanso. El día de descanso era el día del Señor, era el día de reposo. Y en este día, Pablo, incluso siendo un judío, usaba este día para ir y predicar el evangelio en las sinagogas y poder persuadir tanto a judíos como a griegos. Era una ciudad a donde había muchísimos griegos. La gran mayoría de los habitantes de Corinto eran griegos. Sin embargo, los judíos estaban migrando a este lugar y entonces era una mezcla tanto religiosa como pagana. Una mezcla muy interesante. Ahí Pablo tuvo mucha carga en este lugar. Y en este lugar yo veo cómo mucho tiempo Pablo se quedó en este lugar, ¿sí?, a trabajar. Y enseñó acerca del trabajo. Muchos de nosotros pensamos que el trabajar es un pecado o viene del diablo y que el no trabajar es una actitud de santidad y que viene de Dios. Sin embargo, Pablo está enseñando con el ejemplo que el trabajo dignifica a toda persona. Yo siempre escuché dichos de mi madre y uno de los grandes dichos que ella tenía es que el trabajo trae dignidad, cualquiera que sea, a una persona que lo realiza. En la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, del versículo 8 en adelante, quiero leerles. Les voy a leer desde el versículo 6, porque Pablo habla a la iglesia de Tesalónica acerca del trabajo, antes de ir incluso a Corinto. Dice, pero os ordenamos, hermanos,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo está hablando acerca del orden, acerca de la influencia y acerca del testimonio. Sí, Pablo les empieza a decir en el versículo 8, dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. En otra versión dice, para no ser una carga a los de la iglesia de Tesalónica. No porque no tuviésemos derecho, porque Pablo sabía que el obrero era digno de su salario, sino, sin embargo, Pablo quería dar una gran enseñanza del trabajo a un lugar a donde la gente era muy perezosa y probablemente tenía un concepto equivocado del trabajar. Y Pablo quería ser de testimonio. Incluso Pablo, todo hasta el versículo 14, yo lo encargo que usted lo lea, del capítulo 3, versículo 6 al 14, habla del trabajo. Incluso Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Algunas cosas tenemos que aprender hoy en esta mañana. Y una de las cosas es que el trabajo dignifica. El trabajo santifica. Sí, mi mamá decía que la inactividad era la madre de todos los males. Y esto es una realidad. Cuando una persona es perezosa, tiene mucho tiempo para pecar o para pensar cosas malas. Por lo tanto, el trabajo dignifica, el trabajo santifica, el trabajo trae orden a mi vida, pero sobre todo, el trabajo trae bendición. Recuerde, hay una gran diferencia entre descansar, incluso vacacionar y ser perezoso. Que en este día Dios hable a nuestra vida y que podamos ser gente que de trabajo, sabiendo que el trabajo va a traer siempre bendición a nuestras vidas. Que Dios les bendiga.